Vamos a comenzar, ¿vale? Lo que son las exposiciones de los paneles. En nuestro caso, hemos hecho una selección de algunos de los análisis que teníamos, digamos, más en relación a la propuesta final, ¿no? Porque todo no cabía, ¿no? Entonces, digamos, en la primera zona hemos hecho como una primera observación a qué es lo que pasa en el territorio, qué es NERJA, cómo se distribuye, cómo se articula, ¿no? Y era un poco ese análisis, qué es lo que pasa, cuándo son las ferias, por dónde circula gente, ¿no? Entonces, digamos, vincularnos un poco a lo que es el territorio, puesto que muchos de nosotros pues no somos de lo que es esta zona precisamente. Entonces, hemos hecho como dos puntos, ¿no? Dos acercamientos. Uno sería, digamos, el más histórico, ¿no? De cómo ha ido evolucionando un poco, cuáles han sido los eventos que se van dando a lo largo del año, ¿no? En lo que es el panel izquierdo, y en el derecho un poco más vinculado al paisajismo, a qué es lo que hay, desde dónde se ve o cuáles son los puntos de vista que más se ven de la ciudad, ¿no? Puede ser el Balcón de Europa o puede ser los propios acantilados, ¿no? Entonces, un poco el conocimiento del territorio. En un segundo estadio, ¿no? Como han dicho los profesores, hemos hecho un acercamiento, pero casi más crítico del análisis que hemos hecho, ¿no? En nuestro caso, del análisis DAFO, hemos recopilado las debilidades y las oportunidades. Al final nos quedaba un diagnóstico por el cual nos centramos principalmente en la estrategia que se trataba de potenciar el valor paisajístico del lugar, el fortalecer las superficies de cultivo. Nos parecía muy interesante eso, aprovechar esos espacios de cultivo que existen alrededor de la Nacional 340 y encontrarlo como una oportunidad de posible tanto crecimiento como fortalecimiento de esa zona. Luego, más tarde, el tema del ordenamiento litoral, tanto en un lado del playazo como en el lado este, llegando hacia Amaro. Y por último, establecer una especie de continuidad, tanto en la izquierda como en la derecha, conceptual de la estrategia que queremos plantear. Y esto ya es la estrategia un poco más cercana. Trabajamos sobre dos nodos principales, uno situado en la zona este y otro en la zona oeste, como eje central hacia la 340. Digamos que se trata un poco de dos fases dentro de esta propia propuesta. Una propuesta general, ¿no? Que sería aplicable a cada una de las partes, ¿no? Centrándonos en un principio lo que es la zona del playazo, ¿no? Y digamos como una posibilidad de ampliación hacia el otro término, ¿no? Digamos, y usando la N340 como la continuidad entre uno y otro espacio. Vinculándonos un poco al presupuesto, ¿no? Digamos bastante escaso, ¿no? Que era uno de los parámetros que se nos exigía, hacíamos como una estrategia, pues como asimilarlo a las tallas, ¿no? Digamos, una primera actuación que sería el reconocimiento de algunos puntos que nos interesan, ¿no? En este caso, en el playazo, pues los campos de cultivo que no terminan a ser de ese cultivo, llegan a ser parking, una ocupación del territorio un poco extraña, ¿no? Y digamos, como criticando un poco a dónde está nuestro paisaje, ¿no? En qué se ha quedado y qué es lo que se está haciendo. Sería, digamos, el primer estadio. Un segundo estadio, lo que proponemos es una nueva actividad, ¿no? Digamos, qué es lo que tenemos que nos puede servir para ir potenciando, ¿no? Y que no se convierta todo esto en un gran parking, ¿no? Y a la misma vez, esos coches que estaban allí, darle una solución, ¿no? Entonces, digamos, vamos señalando unos nodos, que serían estos puntos que tenemos aquí, y haciendo como una especie de recorrido, ¿no? Pues vamos como focalizando al final lo que es todo el tráfico, todo el parking en una zona que llamamos como el nodo transición, ¿no? Intercambiador, una especie de intercambiador. Ahí estamos, ese intercambiador, y dar a conocer más, digamos, el valor, ¿no? De ahí un poco también el nombre de la propuesta, ¿no? La herencia del lugar, lo que son el tipo de cultivo que hay, las fases que tiene este cultivo, ¿no? Y digamos, íbamos un poco vinculados a esto, que es lo que tenemos. Y pues vamos, lo que vamos haciendo es como una propuesta de pequeños miradores en diferentes sitios, como por ejemplo la antigua ermita de San Isidro, digamos, adaptándonos a los caminos que podamos utilizar ya existentes por el tema de la economía, ¿no? Y a su misma vez dando esta otra actividad, ¿no? Bien sean camping, bien sea la participación ciudadana en esos propios cultivos, y haciendo como al final un recorrido, ¿no? Digamos, cerrando el círculo, otro nuevo ciclo, que sería pues con un pequeño vehículo alternativo al nuestro, ¿no? Que se dejaría en el intercambiador y nos llevaría por este sitio o nos posibilita a llegar a otros sitios, y así, ¿no? Partiendo de este punto, eso lo que estamos hablando, partiendo de este punto ya a través de una serie de sendas y recorridos, establecemos una serie de miradores alrededor del camino. Y básicamente eso es lo que se intenta trasladar
un poco hacia el otro nodo, ¿no? Que sería la fábrica de azúcar de Maro. Digamos que los dos conceptos que cogemos es el cultural, por un lado, ¿no? Y por otro lado, la ecología o lo sostenible o los cultivos que tengamos, ¿no? Son términos bastante discutibles. Y un poco ya, digamos, el último estadio, el XL, ¿no? Pues sería como la conexión de este nodo este y el nodo este con esta carretera, ¿no? Dándole un poquito más de señal a lo que es la estación de autobuses de aquí, ¿no? Digamos que es como eso. Y básicamente pues esto, ¿no? Teníamos como las dos casi vías del microbús, o no sabíamos muy bien qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y qué es lo que podías hacer en cada sitio y más o menos cómo te podías conectar con él, cuánto tiempo ibas a tardar, ¿no? Un poco ahí iba nuestra propuesta, baratita y eficaz. Y sobre todo es una propuesta que se centra precisamente en el vacío, ¿no? O sea, en el aprovechamiento de aquello que no es construir. Yo creo que esto es algo muy interesante. Bueno, lo dicho, esto está abierto a que cualquiera que quiera hacer una pregunta a los autores del proyecto se la haga. Bueno, nosotros como el resto de trabajo un poco lo hemos estructurado en una información primero del municipio, que fue a través de un análisis previo que hicimos. Después hicimos un diagnóstico, una estrategia y una propuesta final, que un poco es una pincelada de lo que pretenderíamos que fuese nuestra intervención en Nerja, ¿no? Entonces, de la parte de información quizás contaros, digamos, 3 datos que nos parecieron que además son muy vinculantes a la hora de luego desarrollar el trabajo, que es que hicimos una superposición de planos históricos del municipio desde 1781 y observamos que el municipio de Nerja en 200 años había crecido el 30% de lo que ha ocupado actualmente. Y en tan solo 30 años, o sea, prácticamente del año 85 hasta ahora, ha ocupado el 70% del resto del territorio, ¿no? Es decir, es claramente un tipo de crecimiento totalmente disperso y que consumía mucho territorio, ¿no? Y además lo había consumido de una forma muy rápida, ¿no? Ese fue un primer dato que tuvimos en cuenta, ¿no? Luego, otro muy interesante era cómo los invernaderos, que son esas manchas rojas que están viendo, estaban ocupando cada vez más y empezando a formar parte del paisaje de Nerja, ¿no? Quizás por el tipo de modelo de productivo de agricultura, seguramente mucho más interesante, pero que estaba, por otro lado, dando lugar a un paisaje bastante desagradable, ¿no? Y luego, otra cuestión que estuvimos analizando fue que el núcleo, digamos, se queda un poco al centro, el eje de la carretera lo cruza de este a oeste y quedan dos zonas muy agrarias, tanto a un lado como a otro, ¿no? Y que entendíamos que eran distintas. Una, por un lado, era la que estaba vinculada a la zona del Playazo, que es una zona mucho más de una orografía mucho más plana, y la otra que es la zona de los acantilados de Maro, que debido también a su forma, pues se había ocupado de una forma distinta, ¿no? Bueno, luego en el diagnóstico realizamos un análisis DAFO donde las debilidades, donde llegamos a la conclusión de que la debilidad del municipio era la centralización de tanto los equipamientos y toda la actividad sobre el propio casco urbano central. Luego, en la parte de amenaza, entendíamos como amenaza el peligro de un urbanismo más expansivo que se extendiese a todo el territorio, que estaba reflejado en el plan urbanístico, creo. Luego, como fortaleza, veíamos la Nacional 340 como un eje que siempre ha estado ahí y que ha servido para articular el municipio. Y también hitos paisajísticos como pueden ser los acantilados de Maro o el río Chilla. Y como oportunidad veíamos tanto los senderos que hay a lo largo de la zona agrícola de un lado y otro y algunos hitos patrimoniales que estaban ya abandonados. Entonces, digamos, a partir de un poco de este análisis previo, entendíamos que nuestra estrategia, quizás más de que, como se ha comentado antes, más que en la línea de construir
iba a ir más en la línea de no construir y ver qué elementos patrimoniales, tanto desde el punto de vista edificatorio como elementos patrimoniales desde el punto de vista paisajístico, debíamos de preservar, ¿no? Y teníamos que buscar la manera de hacerlo. Entonces, en ese sentido, entendíamos que íbamos a realizar una catalogación de una red muy importante de senderos que existen tanto en la zona oeste del municipio como en la zona este, para partir de ahí y a partir de ese catálogo entender qué oportunidades nos podían brindar, ¿no? Por otro lado, también estuvimos analizando las cuestiones de los cultivos y un poco entender por qué esa proliferación de este nuevo tipo de cultivo de invernadero, ¿no? Y por qué se estaba abandonando los cultivos que habían existido hasta el momento, ¿no? Bueno, en la propuesta realizamos una serie de fichas, guías, a la hora de, cuando llegara el técnico que le tocase, realizarla, pudiera ejecutarla de la manera que nosotros quisiésemos. Y bueno, una de ellas eran los propios tramos de un proyecto de tramos de un nuevo sendero naturalizado paralelo a la Nacional 340, donde estos tramos servían para diferenciar las diferentes formas de ejecutarlo por su situación. Y luego también realizamos una serie de miradores para poner en valor el carácter paisajístico de la zona, miradores que veían los montes de Nerja, los acantilados de Maro o otras zonas de interés. Nosotros, en realidad, la propuesta se basaba en tres patas fundamentales, junto a esta que comentaba Dani, que era la de la creación de esa travesía naturalizada que iría en paralelo y se alejaba y se acercaba de la propia 340, entrenados juntos, tocando puntos de interés como la ribera del río Chillar y los acantilados, y otras dos patas que era el intento de cambiar ese modelo productivo del campo, creando un mercado local que pretendíamos que fuese uno de los edificios patrimoniales a recuperar, como es el ingenio de San Ignacio, y algunos más que se encontraban a lo largo de la propia carretera, y junto a eso crear unas escuelas de formación a nivel de agricultura que junto con un arrendamiento de parcelas, pues de algún modo le diese otro tipo de vida y de empleo verde al campo de Nerja, ¿no? Y junto a eso creamos un nuevo tipo de alojamiento que era porque habíamos identificado hasta un total de 80 depósitos de agua que se encuentran en los diseminados de tantas parcelas debido al tipo de cultivo y intentábamos que, ya que esos depósitos habían creado una huella sobre el territorio que probablemente era muy complicado de eliminar, pues crear estos alojamientos sobre ellos, o sea, a través de un tipo de construcciones muy efímeras que durante el año tuviesen un recorrido como una alternativa de turismo, ¿no? Y eso un poco era nuestra idea. Bueno, pues igual que con mis compañeros, la primera parte se centra en unos análisis que hicimos, tanto de clase del suelo como análisis de población, como también calidad del vial, las alturas que tenía, la topografía, etc. El siguiente panel trata sobre un análisis DAFO, pero sobre todo una conclusión que hicimos, tanto como debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades. Entonces, algo que nos interesó bastante del análisis es que algunas debilidades o amenazas pueden ser para algunos usuarios una amenaza o para otros puede ser una oportunidad. Entonces nos centramos en hacerlo por distintos usuarios, por ejemplo, desde el punto de vista del residente, desde el turista, desde un anciano, desde un ecologista o desde el deportista. Pero claro, todos ellos son usuarios que tienen bastante importancia en el término de Nerja. Por otro lado, nos centramos en la estrategia y la idea principal de este proyecto de urbanísticos consistía en crear un organismo basado en un montón de células que se repartían entre todo el territorio y que se nutrían unas con otras. Era como un efecto dominó, donde una tenía una función y sin la otra pues no hacía nada. Entonces todo funcionaba entre sí. Por tanto era una red multifuncional y autosuficiente.
Por otro lado, la problemática era basada en todo el DAFO y por otro lado, la estrategia propiamente dicha. La estrategia la dividimos en dos fases. Una sería revitalizar la propia esencia de Nerja, ya que ha sido atacada por el turismo y todo eso, y creemos que se había olvidado un poco la verdadera esencia de lo que era el pueblo. Entonces queríamos pues revitalizarla. Por ello veíamos un claro motor que eran las cuevas de Nerja y la playa. O sea, todo el mundo va ahí y eso nos aumenta la economía y la atracción turística. Por ello teníamos que redirigir esa mirada hacia el corazón de Nerja. Por ello que queríamos hacer como, o sea, nos surgió la idea de un landmark. Un landmark era como, por ejemplo, un centro comercial donde se implanta en un lugar y la gente va a ese lugar, pero no va por el propio lugar, sino porque hay un centro o un comercio que te atrae. Entonces queríamos hacer algo así, donde nos atrajera gente, se enfocara desde el punto de vista del autóctono. Teníamos que buscar un vacío urbano, uno o varios puntos de encuentro, pero claro, todo esto es una idea muy general. Y por ello la multifuncionalidad, basándonos en la fortaleza que teníamos de los cultivos, proponiendo por ejemplo un mercado ecológico, o la amenaza de que teníamos pocos jóvenes, ya que venían de los propios análisis de la población, o por ejemplo la oportunidad de una demanda de actividad portuaria. Por ejemplo, tenemos una zona de litoral, pero bueno, eso son cosas muy generales. Y por otro lado, el paraje natural y el patrimonio. Pues teníamos un paraje natural que claramente era visible, pero que desde nuestro punto de vista estaba más explotado. Y por otro lado, pues la propuesta urbana. Pues aquí se hace un resumen de lo que era la estrategia y proponíamos pues eso, la idea del ANMA, que era eso, el organismo vivo que se vinculaba con la Nacional 340 y se unía entre la intersección del río Chillar y la Nacional 340. Y en ese propio landmark, ese centro, pues como ya hemos dicho, era multifuncional, tenía cerca la cooperativa de cultivo, queríamos proponer un mercado ecológico en el propio río, estaba también cerca de un vacío urbano que podía ser utilizado como un parking. También sería el acceso al río Chilla, era otra cosa que lo veíamos muy descontrolado porque ya habíamos venido al río Chilla y veíamos que el acceso no lo veíamos ni coherente ni bien organizado. También proponíamos un lugar para los festejos o también un lugar donde se produjera una colaboración ciudadana. Y sería pues esta parte de aquí. Todo esto sería el landmark principal. Y por aquí también, en un vacío que hay, que ahora actualmente es un parking, pues se proponía como para lugar de festejo. Y por otro lado, el otro gran núcleo sería como una gran senda verde que proponíamos en Nerja, desde el punto de vista del paraje natural y del patrimonio. Por tanto, la senda empezaba desde el oeste, o sea, la ruta litoral, por toda la playa, y se adentraba en el río Chilla, la ruta del río Chilla. Por otro lado también iba por la zona más deportiva, la ruta del deporte, que estaba vinculada también a la ciudad deportiva. Y por otro lado pues ya llegaba la ruta de la historia, que se conectaba con los ingenios y la calzada romana y todo eso. Y bueno, luego aquí sería pues un pequeño fotomontaje de cómo creíamos que podía quedar o algo así, pero para que nos hiciéramos una pequeña idea. Y luego la maqueta sí era como las conexiones que proponíamos en la estrategia y el significado, pues cada color pues tenía ahí un significado como que tenía relación con toda la estrategia esta de aquí. Básicamente era eso. Bueno, nosotros, al igual que nuestros compañeros, empezamos a analizar Nerja con los distintos parámetros, sobre todo centrándonos en los dos más grandes, como eran los elementos paisajísticos y el turismo, pero analizando las clases de gente que intervienen en Nerja nos dimos cuenta de la cantidad de secciones que tenía, y entonces vimos que las secciones deportivas eran una de las que más tenía, llegando hasta casi 22 creo que era. Entonces Nerja, aparte de tener esos dos puntos como el turismo o el elemento paisajístico, tiene el deporte, que es una de las piezas fundamentales
sobre lo que gira el trabajo, porque creemos que es sobre lo que gira también NERPA. Después de analizar estos elementos, pasamos a un análisis más profundo de estas partes. Entonces también empezamos con los análisis históricos, en el que todos los hitos que nos encontramos se encuentran en la periferia, por lo que ha dicho mi compañero Sebastián, del crecimiento histórico, que se encuentra la mayoría abandonado. Entonces empezamos a clasificarlo según el acceso, el impacto paisajístico que tenía alrededor, el estado en el que se encontraba, la ley por la que estaba protegida. Entonces empezamos a ver sobre lo que podríamos actuar y sobre lo que no podríamos actuar para poderle dar un nuevo uso a esa parte de historia que posee el lugar. Después, para poder unir estos elementos que se encuentran dispersos en el territorio, empezamos a ver los distintos senderos que se encuentran en el lugar. Entonces también empezamos a clasificarlos, todo lo que pisábamos según la dimensión que tenía, el impacto, si era público o privado, qué es lo que tenía alrededor, los cultivos. También empezamos a analizar los tipos de invernaderos que nos encontrábamos, por el material, por el impacto, la cantidad que había, las dimensiones. Entonces, una vez que pusimos sobre el tablero todos los elementos que teníamos, las asociaciones que eran las asociaciones deportivas, los elementos turísticos, los elementos del paisaje y los hitos, empezamos a unirlos a través de estas líneas de senderos, que son estas redes que se ven aquí. Empezamos a unir estos hitos que se encuentran en el paisaje con la red sendero. Entonces, esta red también la unimos con los distintos elementos de interés patrimonial que tiene, con las distintas playas, de manera que vamos creando una nueva red que se mete dentro del núcleo, hacia el parking que está proyectado como el espacio verde, hacia la ciudad deportiva, llega también hasta las zonas que están más alejadas, y así va uniéndose por todos los caminos, para que esta red no sea tan larga y tan separada de la N340, que es el eje donde nos situamos. Hacemos puntos de intersección en el que el turista puede llegar con su coche, puede aparcar, y son intercambiadores, deja el coche y puede coger una bicicleta y entrar dentro de la red, que serían los intercambiadores que se encuentran cerca de la N340 o los intercambiadores que se encuentran cerca de la playa, de manera que viene el turista con una bicicleta o si viene andando y se puede cambiar a coger todos los elementos que serían de deporte acuático. Esta nueva red estaría formada por 3 carriles, que sería el carril de bicicleta, el carril para ir andando y el carril de atletismo, de manera que toda esa red sea una red blanda que vaya hablando con el territorio y tendría distintas formas, que son estas formas de aquí, dependiendo del lugar en que se encuentre. No sería la misma cuando está en esta parte que cuando entra dentro del casco urbano. Después estos elementos que va uniendo, que son principalmente los hitos, se convierten en nuevos alojamientos turísticos, pero esos nuevos alojamientos turísticos tampoco podrían ser algo dañino para el territorio. Entonces se convierten en elementos donde el deporte es fundamental, se convierten en hoteles que tienen equipamientos que son híbridos, que tienen equipamientos deportivos y cada hotel está especializado en un tipo de deporte, de manera que se convierten en micronodos que forman parte de una gran red. Por ejemplo, un hotel sería un hotel donde tiene el equipamiento para ciclistas, otro sería para baloncesto, otro para piscina, de manera que ese equipamiento sirve para el pueblo, sirve para los turistas y sirve para unir esta nueva red. Después tiene una serie de aparcamientos que se encuentran también junto a la N340 y la propia red, conforme se va apropiando del lugar, se va convirtiendo en generadores de espacios libres, que sirve para estar en contacto con el espacio natural con el que va dialogando. Este espacio natural, que ahora mismo se encuentra invadido por vegetación, por invernadero y por generar un gran impacto visual, tendría una reconversión para poder eliminar esos invernaderos y obtener un nuevo ambiente que dialogue con toda esta nueva red blanda. Para poder eliminar esos invernaderos se pondría una nueva economía del suelo en el que tendrían ayudas, se llevaría a cabo para poder ser eliminado. Y esto.
para poder leerlo. Sí, de forma digital, para poder leerlo, estudiarlo y sí, o sea, es un material que la idea es que se quede aquí precisamente para vosotros. Pues el trabajo de generar conciencia en el paisaje. Efectivamente, en el paisaje, pero y en muchos otros recursos que no son exclusivamente el paisaje, es ver lo que ya hay desde otra perspectiva. Y entonces, bueno, el tema agrícola, ¿no? Cuántas cosas se han planteado desde el punto de vista agrícola, al final es entender esa vocación que todavía no está definida de la 340, que es una infraestructura, porque al final las infraestructuras son las que nos permiten conectar los lugares y es la base de todo, ¿no? Entonces, dar esa oportunidad a una infraestructura que ya ha perdido su funcionalidad original y ver en ella el potencial de... Porque claro, realmente la 340 no tenía la vocación de reflexionar sobre este espacio del que han estado hablando, ni sobre todo esto de aquí, ni era simplemente el lugar que nos permitía ir de una ciudad a otra, ¿no? Ahora es otra cosa. Entonces, esa reflexión yo creo que es muy novedosa, que es decir, que no solamente es el paisaje, que también, sino ver lo que ya existe desde otra perspectiva. Y yo creo que ellos lo han hecho muy bien. Cumplir la